Up. Solamente tengo que checar. Creo que sí, estoy grabando localmente. Ok, perfecto. Ok, entonces, no sé si para empezar quieren al menos presentarse en algunos segundos cada quien. Entonces, voy a dar la palabra, entonces voy a ir en el orden en mi pantalla, entonces no ven cualquier cosa. Entonces, empezó con Alexander, que es en la parte top izquierda de mi pantalla. Hola, buenas tardes. Buenos días a todos. Buenos medios días. Muy complacido estar en este programa. Básicamente, yo estoy terminando un doctorado en física, trabajo en cosmología y astrofísica de partículas. Y bueno, yo, digamos, de este trabajo en este chat conozco un poco, pero no tan profundamente como quisiera, entonces voy a aprovechar para aprender un poquito más. Perfecto, Muchas bienvenido. gracias. Bueno. Entonces, después tengo a Atalia. Hola, soy Atalia Navarro, estudiante de doctorado en física en cuarto semestre y trabajo con L estrellas de bosones. Bienvenido a Atalia, te conozco. Eso es verdad. Oleg, por favor. Hola a todos, soy Oleg Burgueño, estudiante de doctorado de la Universidad de Guanajuato, semestre, pues ya terminé el curso, estoy por terminar la tesis, entonces ya prácticamente estoy finalizando mi doctorado, he trabajado en DESI los últimos 3 años y bueno, conozco a varios de aquí, no sé si los que están en este grupo, pero mucho gusto a todos. Ok, gracias, Oleg. Luis Osvaldo, perdón. Además te conozco, perdona. Un momento, por favor. Hola, Sí. soy Luis Osvaldo Telles Tobar, estudiante de doctorado del CIMBESTAB con el doctor Donatio Matos y el doctor Alberto Vázquez del ICF. Y pues básicamente mi tesis es de materia oscura escalar, desde la parte analítica con la parte de MontePython. Ok. Pues algunos los conozco, algunos no, pero mucho gusto de estar aquí. Ok, mucho gusto, Luis Osvaldo. Entonces, después no conozco tu nombre, pero con el apellido Cárdenas, entonces va a ser un buen... por favor. Hola, bueno, yo soy Nelly Cárdenas. Nelly Cárdenas. Sí, Gracias. bueno, yo acabo de terminar mi doctorado en astronomía. Me dediqué a cinemática de galaxias con Fabri Perot. Sí, Perfecto, bienvenido. gracias. Jesús, perdón. Ahora sí se me oye. Hace ratito tuve unos problemas con el micrófono y la cámara, pero bueno. Soy Jesús Miguel, soy practicante de servicio social bajo la dirección de Mariana Vargas y Sebastián Fromentó. Y hemos revisado algunas cosas sobre Photometric Redshift, entonces también no sé mucho y creo que esto va a servirme bastante para adquirir más conocimiento sobre el tema y poder desarrollar un mejor proyecto. Perfecto, Es un gracias, placer. Jesús. Es Juan Pablo, por favor. Sí, hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Pablo Gamucero, soy estudiante de licenciatura, de último año de licenciatura. Yo también estoy desarrollando un proyecto de investigación de parte de mi servicio social, bajo la dirección de la doctora Celia Escamilla. Y pues bueno, estoy bastante iniciado en todos estos temas de cosmología y astroestadística, entonces espero aprovechar todo esto. Gracias. Ok, bienvenido. Después tenemos a María Alejandra, por favor. Hola, mi nombre es Margie Alejandra. Soy estudiante de último año de licenciatura en física en Colombia. Estoy haciendo mi tesis en cosmología, específicamente en la atención de la constante de Hubble. Perfecto. Perfecto, bienvenido.
Después, porque se está moviendo, tengo a Alma, pero no te voy a pedir presentarte. Vanessa, por favor. Piedrahita. Hola, soy Vanessa Piedrahita, soy estudiante del último semestre de astronomía en la Universidad de Antioquia, en Colombia, y mi trabajo es estudiar los impactos del campo magnético en galaxias de disco. Okay, perfecto, bienvenido, muchas gracias. Sadi, por favor. Hola a todos, mi nombre es Sadi Ramírez, estoy estudiando el doctorado, el primer semestre ahorita ya acabando en la UNAM, con bueno, Mariana Vargas y Sebastián, los conozco un poco, y bueno, ahorita mi trabajo se basa en los análisis de full shape. Gracias. Okay, perfecto. Marta Margarita, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Soy estudiante del doctorado de astronomía del segundo año en la Universidad de Guanajuato y estoy trabajando ahorita con datos multifrecuencia para estudiar evolución de galaxias espirales en cúmulos. Saludos. Okay. Perfecto, mucho gusto. Yuridia, perdona. Mi acento es un poquito terrible para nombres. Hola, buenos días. Sí, mi nombre es Yuridia Rojas. Yo actualmente no estoy estudiando, estoy en el área empresarial, pero estudié una maestría en astrofísica en la UNAM. Y y pues me interesa en un futuro estudiar un doctorado. Entonces, pues por eso me interesa en esta escuela, ¿no? Perfecto, perfecto. Qué bueno, mucho gusto. Gracias, igualmente. Tenemos a Juan Luis Matus Argueta. Y casi terminamos, después empezamos. Buenas tardes, mi nombre es Juan Luis Matus, soy estudiante de maestría en la Universidad Michoacana, estoy en el tercer semestre. Estoy interesado en el área de cosmología, quisiera trabajar en modelos de gravedad modificada. Y bueno, estoy emocionado por participar en este proyecto. Okay. Bienvenido, muchas gracias. Luis. Luis Escamilla. Creí que como somos varios Luis. Hola Luis. Mucho gusto, Luis Escamilla. Estoy estudiando actualmente el doctorado en física en el ICF de la UNAM y mi proyecto de trabajo es principalmente reconstrucciones de energía oscura. Y también estoy emocionado por formar parte de este proyecto. Gracias Luis. Y entonces terminamos con Edgar Preciado y Alex López después. Por favor, Edgar. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo soy de la Universidad de Guanajuato, recién egresado de maestría y bueno, me interesa trabajar en proyectos de modelos de materia oscura efectivos. Gracias. Perfecto. Bienvenido, muchas gracias. ¿Y Alex López para terminar? ¿Qué tal? Soy Alejandro y soy de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, Poli. Y yo estoy estudiando el doctorado, trabajando con galaxias, con materia oscura y galaxias. Y bueno, eso es todo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a todas y todos para presentarse. Yo sé que es un ejercicio que no siempre es fácil, pero intento de hacer un poco lo que hicimos en físico. Entonces, esperando que van a tener interacción un poquito y creo que entonces es importante que al menos se conocen un poco al principio para ayudar a esta interacción. Entonces, voy a empezar a presentar el proyecto. Entonces, hoy voy a hacer una introducción, voy a motivar el Photometric Redshift en un contexto particular. Vamos a trabajar en un contexto particular, pero voy a intentar primero de motivarlo, porque creo que es importante, no nos sirve tanto trabajar sobre algo que no sabemos exactamente por qué. Y este proyecto, entonces, se basa sobre la manipulación de objetos estadísticos
vamos a decir, básicos, pero fundamentales, porque en realidad se usan en todos lados y para hacer Machine Learning se requiere, de mi punto de vista, de entender bien la parte también de la estadística bayesiana, pero hasta también de entender bien su pendiente, su contraparte en la parte frecuentista, que es el chi-square y el delta chi-square. De hecho, en general se van a dar cuenta en su carrera que hacemos toda la teoría de estadística bayesiana, que está genial, pero al momento de pasar a los datos, la mayoría del tiempo se va a leer en los artículos o se va a escuchar, bueno, los datos tienen errores gaussianos y entonces la likelihood es la exponencial de menos chi-square sobre 2 y punto. Y entonces creo que está bien también de entender bien qué es un chi-square, de entender bien cómo se usa y de ver qué tipo de información podemos sacar. Y vamos a ver al fin de este proyecto, la idea va a ser entonces de manejar el photometric redshift, que va a ser un buen pretexto para usar el chi-square de manera bastante simple porque va a ser una matriz diagonal de covarianza, pero no cambia nada. Y de entender cómo se usa el delta chi-square para sacar los errores sobre la estimación del photometric redshift que van a hacer. Y de terminar entonces con la estimación usando el formalismo de las matrices de Fisher en el contexto de ver cómo entonces se puede usar un modelo asumiendo que son datos y de derivar por errores de observación futuros, entonces tomando por ejemplo el white paper de un survey que va a hacer en el futuro, de ver qué es lo que te promete, qué es lo que prometió a los políticos para tener el dinero en términos de errores en medidas y de poder propagar entonces estos errores sobre los parámetros de interés. Entonces vamos a verlo en el contexto del photometric redshift, pero hay que saber que cuando se escribe un white paper para convencer a las gentes de pagar por un sondeo, por un experimento en el futuro, siempre hay este trabajo en general de Fisher Matrix. Se puede hacer también trabajos un poquito de orden más alto, pero la mayoría del tiempo se hace Fisher Matrix. Entonces, eso es la idea a través del photometric redshift, pero de entender entonces estos conceptos estadísticos, pero van a ver que la primera sesión vamos a dedicarla bien a intentar de entender qué es el photometric redshift y qué se usa, qué son los tipos de modelos que se requieren para hacerlo. Entonces, antes, finalmente, voy a empezar a compartir mi pantalla y entonces voy a empezar a ver, entonces me van a tener que decir si ven la presentación de Photometric Redshift ahorita, porque cambié de screen, de desktop. Sí se ve. Sí se ve, ok, perfecto. Y se ve cuando se mueve aquí, yo cambié de... Sí, sí. Ok, bueno, entonces todo funciona, perfecto. Entonces, es un proyecto que escribimos en conjunto con Mariana Vargas Magaña, entonces que estaba aquí hace algunos segundos, pero que yo me voy a encargar realmente de dar. Entonces, la idea fundamental es decir, ok, eso es una imagen típica de un buen telescopio, en particular esta es del Hubble Space Telescope, que hace 10 días que ya no funciona. Y entonces en esta imagen podemos ver que hay muchos objetos. Estamos viendo en realidad algo muy chiquito, mucho menos que un grado cuadrado en el cielo, pero de manera muy profunda. Y podemos ver aquí varias cosas. No hay mi... olvidé de hacer las cosas para que se vea mi apuntador. Bueno, ok, después, eso no importa. Pero podemos ver que hay varios tipos de galaxias y entonces acabo de escuchar que hay gentes que trabajan, por ejemplo, sobre galaxias espirales. Podemos ver algunas galaxias espirales por ahí, pero también podemos ver galaxias que son más como bolas de fuego que en realidad son la suma de estrellas más viejas y en donde hay poco de gas. Son galaxias que son tipo elípticas, más viejas. Y vamos a dedicar entonces el trabajo de este proyecto sobre ese tipo de galaxia.
que son esas galaxias rojas, elípticas. Adentro de ellas, las más luminosas se llaman en general luminous red galaxies, que son muy, muy importantes en cosmología. Es un trazador privilegiado de la cosmología por muchas razones. Y una de ellas es el photometric redshift. Vamos a ver por qué. Y podemos ver también que hay como figura de difracción sobre objetos más puntuales, que son estrellas. Entonces, la idea está bien, tenemos este tipo de cosas, pero primero eso es una imagen, y entonces son esas dos dimensiones. Pero para hacer cosmología está muy bien de poder tener la tercera dimensión. Entonces, la idea para pasar de la segunda a la tercera dimensión, lo que se requiere es entonces la información del redshift. Veo que Alexander subió su mano. Sí, quería preguntar una cosa. Digamos, ¿por qué uno puede obtener el redshift fotométrico y el de espectroscopía, cierto? Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué uno es mejor que el otro? Ok, vamos a ver eso exactamente justo después. Es una muy buena pregunta. Y vamos a ver que el más preciso, entonces voy a hacer un spoil, pero es que el más preciso es el espectroscópico. Entonces vamos a ver por qué. Hasta que no prepare una lámina específica por espectroscópico, pero vamos a decir por qué, y es mucho más preciso. Pero vamos a ver que para obtener el redshift espectroscópico, se va a necesitar una información de redshift fotométrico anterior. No digo que en 50 años en el futuro todavía vamos a necesitar eso. Creo que sí, pero no estoy seguro, porque con las técnicas de Machine Learning, quién sabe. Pero todavía, por los sondeos actuales y los que empiezan ahorita, que vamos a ver DESI y el SST, DESI, que es espectroscopio, vamos a ver que el DESI empezó con un sondeo fotométrico para poder hacer después la espectroscopia. Entonces, es una buena pregunta y vamos a regresar sobre eso. Entonces, como acaba de decir Alexander, tenemos dos maneras de obtener el redshift que vamos a ver, pero eso es la condición sine qua non para obtener la profundidad, entonces la tercera dimensión de la posición de las galaxias y poder transformar una imagen 2D en una imagen 3D y nos permitir entonces hacer el estudio de la evolución del universo, entonces la cosmología. Entonces, como acabo de decir, la nueva generación de sondeos son exactamente, pero no veo mi apuntador, soy incapaz. No sé si Gustavo, sí, porque es muy difícil para mí de aceptar a gente porque no veo mi apuntador, pero mi mouse. Entonces, DESI, que está empezando a tomar datos, RSST, que va a empezar a tomar datos en algunos años, pero es muy cercano. Saber que yo había empezado a trabajar en SST en 2008, al momento que estaba un proyecto muy, muy, muy joven, y todavía, entonces, no empezó a tomar datos, y es un proyecto monstruoso sobre el cual muchas personas también trabajan. DESI es también monstruoso. Entonces, que DESI es un telescopio que en su plano focal van a ser fibras ópticas que van a ir cada una a espectrógrafos que va a permitir de obtener el espectro. El espectro, vamos a regresar sobre eso, vamos a estudiar los espectros hoy. Pero un espectro te dice cómo es la distribución de energía de los fotones que te llegan. Entonces, tú pones la longitud de onda y tú tienes el número de fotones que tú tienes por cada longitud de onda o cada frecuencia. Entonces, eso es un espectro. Eso es una información muy preciosa, muy completa, pero que obviamente requiere entonces poner una fibra óptica y tomar datos durante mucho tiempo para obtener entonces una buena resolución de este espectro. Al contrario, como vamos a ver, una otra manera de poder hacer las cosas es la fotometría. Y la fotometría no se llama foto para nada. Cuando toman una foto con un celular, entonces creo que mi próxima lámina, sí, es esta. Cuando toman una foto con una cámara, entonces es un captor CCD por las fotos numéricas. Entonces, que son entonces captores que tienen una sensibilidad cuando los fotones llegan. Y entonces que en realidad está tomando una imagen en blanco y negro, solamente es una intensidad. Y entonces lo que pasa es que ponemos filtros de colores en frente de una parte de la cámara. Y entonces hay algunos píxeles de la CCD que van a tener un filtro
azul en frente, otros que es verde y otros que es rojo. Y después se toma las 3 fotos que se tomaron al mismo tiempo, que son en realidad solamente fotos en blanco y negro, y sumamos las 3 imágenes aplicando el color correspondiente y formamos una imagen en falso color. Y es así que se hace una foto. Siempre se hace así una foto en color. Son en realidad fotos en blanco y negro, pero detrás de un filtro. Y entonces, eso finalmente vamos a ver que es cómo hace la convolución de un filtro. Entonces, vamos a verlo en imagen y todo bien, ¿no? Del espectro con este filtro, y lo que obtenemos en una imagen finalmente es solamente la integral, la convolución del filtro con el espectro. Entonces, tomar directamente un valor, boom, que es esta convolución, y tenerlo por cada banda. Ok. Y entonces es mucho menos preciso porque tenemos un valor por cada filtro, cuando el espectro es un montón de valores, sobre todo un continuum de valores de energía o de longitud de onda. Entonces, ok, pero ¿qué pasa? Es que cuando yo tengo esta imagen y quiero hacer espectroscopia sobre estos objetos para obtener el redshift muy preciso, que es el redshift espectroscópico, ¿cómo hago? Tengo que apuntar, tengo que poner una fibra sabiendo qué parte del cielo voy a observar y de saber entonces que hay un objeto que me interesa, que está ahí, para apuntar una fibra a ella. Pero ¿cómo hago eso? Si no conozco el cielo, no puedo. Entonces, DESI, la primera cosa que hizo es de dedicar un buen año a hacer un mapeo fotométrico. Entonces, no pusieron, para empezar, los espectrógrafos, pusieron una cámara, exactamente como por los otros experimentos fotométricos, de hacer un sondeo fotométrico de toda la área de observación de DESI. Y entonces, después de poder usar Photometric Redshift, detección de objetos, entonces eso es un trabajo completo que tomó años a poner a poner el programa, pero de poder seleccionar los tipos de objetos que nos interesan y para hacer eso, también de usar una estimación gruesa, pero muy útil, que es el Photometric Redshift, para tener una buena idea de la distancia de estos objetos. Y después de seleccionar esos objetos que normalmente nos interesan, poder en el futuro apuntar a una fibra óptica para obtener el espectro y en el futuro tener el Spectroscopic Redshift, que él va a ser de muy alta precisión. Entonces, de cualquier forma, para hacer un sondeo espectroscópico a la fecha de hoy, se requiere hacer un sondeo fotométrico y Photometric Redshift para seleccionar los objetos de interés. Entonces, vamos a ver la diferencia entre SST y DESI. Es que DESI no necesita una precisión increíble sobre la fotometría, entonces tiene en realidad características fotométricas que son muy bajas en comparación del SST. Tiene mucho menos banda de observación, una profundidad mucho menos buena. Todo eso es normal, porque él necesita solamente tener una buena idea, pero no hacer una medida de alta precisión con Photometric Redshift y todo eso, y muy profundo. Pero el SST sí, él va a tener solamente la fotometría, pero va a tener más bandas, va a tener mejor característica de observación, y eso va a ser muy en relación, es lo que acabo de decir, con la tercera parte del proyecto. Ok. ¿Hay preguntas hasta ahí, antes que empiezo a hablar de los espectros y de la magnitud y del Photometric Redshift? Ok, entonces voy a seguir. ¿Sí, Alexander? No, solamente cuando tú te refieres a medición del redshift, porque por lo general uno nunca utiliza, digamos, errores estadísticos en el redshift, por lo general. Pero cuando tú te refieres a mayor precisión, ¿es justamente a esos errores estadísticos en la medida del redshift? Vamos a verlo exactamente. Entonces, estos errores van a venir. Entonces, cuando usted va a evaluar sus propios errores, lo que pasa es que siempre hay una propagación del error de medida. Entonces, vamos a ver que es más preciso es mi medida sobre las magnitudes. Entonces, saber que el error que tengo sobre la magnitud observada es chiquita, entonces más es preciso, y menos va a ser mi error sobre la estimación del Photometric Redshift.
Ojo, eso es bajo la condición que el modelo que voy a usar, vamos a hablar de eso ahorita, es correcto. Porque si no, de manera estadística, lo que vas a hacer es introducir un sesgo. Entonces, tú vas a tener gran precisión, entonces, pequeños errores sobre la estimación del photometric redshift, pero en realidad el valor que encontrás va a ser alejado de lo que debería ser este valor, que es catastrófico. De hecho, se llama catastrophic redshift, este problema. Entonces, aquí hay una mezcla entre el error de observación que se propaga sobre la calidad del error de la estimación, pero si tu modelado es incorrecto, en realidad tú vas a tener un sesgo. Entonces, siempre hay dos errores a nivel estadístico, la varianza y el sesgo. Y entonces, siempre hay que encontrar un buen balance entre los dos, porque disminuir mucho el error, pero aumentando el sesgo, no puedes hacer ciencia con eso. Entonces, hay que siempre tener equilibrio. Ok, entonces voy a seguir, porque soy muy paranchín y nunca se terminar. Pero creo que es importante. De hecho, hoy va a ser muy dedicado a entender y van a ver que la sesión de hoy es dedicada va a ser de leer una nota que es muy grande, en donde hay toda esta información que escribimos. Son 14 páginas de memoria, en donde hay todo el detalle, pero la idea es que aquí les oriento un poco para que cuando leen esta nota va a ser más fácil y van a jugar un poquito con los datos que van a tener, pero sin entrar en la parte estadística directamente. Hasta los que pueden avanzar, tienen todo el material, van a tener todo el material para avanzar hasta donde quieren. Pero ok, entonces regreso. Entonces vamos a enfocarnos ahorita sobre la parte fotométrica. Vamos a ver espectros. Entonces voy a decir algo sobre los espectros y el redshift espectroscópico, pero vamos a orientarnos a la fotometría ahorita. Entonces, solamente antes de pasar, cuando hablo de espectro, es este tipo de curva que está aquí en purple. Eso es un espectro. Saber que tengo entonces esta información, tengo la información entonces precisa del conteo de fotones por cada longitud de onda, que aquí está en angstrom. Un angstrom es 10 a la menos 10 metros. Y entonces tengo el conteo. Entonces eso es un espectro. Entonces aquí tengo una precisión muy grande. Y aquí pueden ver que, por ejemplo, hay líneas de absorción en donde vemos que hay como huecos, pozos. Y también, aquí hasta si no está bien representado, hay también líneas de emisiones particulares que dependen de los elementos químicos que son dentro de la galaxia. Bueno, aquí, por una galaxia tipo elíptica, no hay tanto de estas líneas de emisiones en estas frecuencias, pero son más de absorción de lo que se llama el Balmer break. Entonces, es una serie de Balmer cuántica del hidrógeno que hacen este caída en el espectro. Y de hecho, es una razón por la cual estos objetos son muy buenos para hacer fotometric redshift. Vamos a hablar de eso. Pero entonces, lo que pasa es que si tengo un conocimiento teórico de qué elemento químico está haciendo una línea de absorción, una línea de emisión, entonces puedo determinar por la mecánica cuántica qué son las frecuencias o qué son las longitudes de onda asociadas a estas líneas de emisión y absorción. Y al momento de observar el espectro, voy a poder determinar, aplicando un redshift, entonces el estiramiento dado a la expansión del universo, puedo hacerlo de manera continua por todos los valores y encontrar cuando, boom, tengo un match de estas líneas de absorción y emisión y encontrar entonces con una súper alta precisión el valor del redshift. Con el fotométrico vamos a ver que es mucho más complejo. Complejo. Es mucho menos preciso, porque es complejo de encontrar correctamente el match. No es tan simple, es fácil de decirlo, hacerlo correctamente es un trabajo. Entonces, la cosa, regresamos ahorita, pero ¿qué son estas bandas que acabamos de ver aquí? ¿Cómo se construyen? ¿Qué son estas bandas que llamo U, G, R, I, Z? ¿Qué es eso? Esas son las bandas de observación. Y entonces vamos a ver a qué corresponde estas formas que son aquí. Entonces, lo que pasa es que acabamos de decir que lo que ponemos en frente de la cámara es de poner filtros. Entonces, aquí pueden ver varios filtros. Esos son los filtros del SST. Y entonces tenemos aquí 5 filtros que corresponden a ondas, a longitud de onda distintas, que van del infrarrojo hasta el ultravioleta, o al inverso, depende de cómo construyen en su cerebro las cosas, de ultravioleta a infrarrojo.
Y entonces, lo que pasa es, tenemos que caracterizar, entonces, qué gama de energía de fotones pueden pasar a través de estos filtros. Y es exactamente lo que vemos aquí. Aquí es después la construcción de los filtros físicamente, entonces usa química, ingeniería química en particular para poder construir estos filtros de manera muy precisa. Y aquí vemos entonces el filtro bruto, a saber, si mando un fotón de una energía del orden de 4000 angstrom, vemos que apenas algunos, muy pocos, como 1 por 1000, va a poder pasar en la banda U, cuando si tomo una longitud de onda de 3000, que es bastante al centro de la banda U, 3500, entonces aquí 8 fotones sobre 10 va a pasar a través del filtro. Entonces, ¿a qué corresponde estas curvas? Es la fracción de fotones que si tiene la longitud de onda va a pasar a través del filtro sin ser stopado. Entonces, aquí vemos que mejor un filtro es, obviamente, un filtro perfecto sería como una función escalón, que sería 1 en donde queremos ver y 0 afuera. Eso es la perfección, sería un filtro perfecto. Si tiene otra forma, no es porque los ingenieros son mamones, es que hicieron lo mejor que se puede. ¿Ok? No se puede hacer mejor con la tecnología que tienen, básicamente. Y obviamente aquí vemos que el filtro I y el filtro eje son muy buenos, ¿eh? Son a más de 90 y tienen una forma casi escalón. El problema es que no es la única cosa que interviene al momento de hacer una observación. En realidad, el filtro aquí no es la única cosa, es que también el captor CCD de la cámara que usamos no es algo que detecta todas las energías de fotones. Significa que si tengo un fotón de 3000 angstrom que viene y que va en mi CCD, aquí vemos que con esta línea dashed podemos ver que solamente del orden de 20% van a ser capturados. Entonces, tengo que tomar eso en cuenta. Es que solamente 1 sobre 5 de estos fotones van a ser capturados. Eso es lo que se llama la quantum efficiency del captor CCD. Entonces, él también tiene una forma y es muy lejos de ser perfecto. De hecho, es mucho menos perfecto en general que los filtros que hacemos ahorita. Y entonces, tenemos que multiplicar entonces las dos eficiencias del filtro que acabamos de ver con la de la cámara para obtener finalmente un filtro que realmente toma en cuenta eso. Pero en realidad no es el único. Un telescopio tiene también un espejo, si no, no está muy útil. Y este espejo también, hasta si nosotros tenemos la costumbre de vernos en un espejo y de considerar que 100% de la luz que va en el espejo se refleja, no es exactamente el caso. Entonces, un espejo también tiene también una eficiencia y entonces vemos que esta línea nunca es a 100%, es la dashed gris que está arriba. Lo siento, soy daltónico y yo mismo no veo los colores que acabo de poner. no sé por qué puse eso, pero ya, ni modo. Pero es la que está arriba, que está entre 0.8 y 1. Pero también hay una óptica, es que el telescopio en general también tiene lentejas, es que de la manera de llegar del espejo al plan focal en donde vamos a poner la cámara, también tú vas a tener en general lentes ópticas, este tipo de cosas. Entonces también hay que tomar la eficiencia de estas lentes. Y entonces al fin tenemos que multiplicar todo y obtenemos entonces estos filtros que vemos por aquí el SDSC, entonces que es el sondeo más famoso en el mundo, que empezó al principio de los 2000, al fin de los 90, de hecho, y que hace más de 20 años ahorita que está siguiendo tomando imágenes y van a usar datos de SDSC. SDSC es muy global, hubo muchas generaciones, acaba de terminar la generación de IBOS por la parte de cosmología, pero eso es adentro de SDSC, usando este telescopio que está entonces en Nuevo México. Entonces aquí vemos cómo se construyó entonces estas bandas por U, G, R y Z. Y entonces, que son las 5 bandas que tiene entonces la observación de SDSS. Entonces, ya, ahorita que planteamos la problemática, es que finalmente
si tengo el espectro de una galaxia tipo elíptica a un redshift de 0.1, va a tener un espectro teórico que parece mucho a lo que acabo de, que puse en purple aquí. Y entonces la información que voy a tener son 5 valores, que son las 5 magnitudes, que corresponden a la convolución de este flujo del espectro con la función ventana. Entonces, perdona, otra vez voy a intentar de aceptar a alguien sin ver mi mouse. Yeah. Ok. Y entonces, de obtener solamente 5 informaciones. Entonces, esta galaxia voy a verla solamente con 5 imágenes. Entonces, en realidad, tengo la forma de esta galaxia para ver que es una galaxia elíptica. Tengo información fotométrica de la forma, obviamente. Pero en términos de cantidad integrada sobre este objeto, vamos a tener 5 valores, que son las 5 magnitudes en U, G, R, I, Z. ¿Ok? Y entonces, ok, pero vemos que este espectro tiene una forma muy particular. Vemos que tiene este, ¿cómo se llama en inglés? 4000 angstrom break. Entonces, es como es el rompimiento a 4000 angstrom, que está dado a las líneas de absorción de la serie de Balmer. Y entonces, eso es algo que encontramos por las galaxias que son bastante lojas y entonces que componen en gran mayoría las galaxias elípticas. Y entonces, por esta posición, la podemos ver que si muevo el redshift, aquí tomo el espectro y muevo el redshift, entonces, correspondiente, y vemos que el espectro se mueve adentro de las bandas. Y entonces lo que va a pasar es que podemos ver que este rompimiento va a pasar en varias bandas, y entonces va, en función del redshift, va a hacer variaciones muy importantes de una banda al otro. Y eso es exactamente lo que vamos a querer capturar para hacer el photometric redshift. La idea va a ser realmente de tener un modelado de cómo evolucionan las magnitudes en función del redshift a la cual vamos a ver la galaxia. Para hacer eso de manera más apropiada, vamos a introducir el concepto de color. Un color, contrariamente a lo que usamos normalmente, si tomo una foto en 3 colores, digo, lo tomo en azul, verde y rojo, y llamo color a eso. En realidad, eso en astronomía no se llama color, se le llama una magnitud en una banda. Y lo que vamos a llamar color es la diferencia entre 2 magnitudes de 2 bandas distintas. Y eso se va a llamar color en astronomía. Entonces, guarden bien eso. Todo está explicado en la nota, pero es importante guardar eso. Entonces, un color va a ser, por ejemplo, U menos R. La magnitud en la banda U menos la magnitud en banda R. Y entonces, lo que vamos a poder hacer es, si tenemos un modelado de este espectro, vamos a ser capaces de definir entonces cómo evolucionan las colores por estas galaxias, por un tipo de galaxia dado en función del redshift. Y entonces hoy, una gran parte de su trabajo va a ser de leer la nota donde está explicado básicamente cómo se modela en un modelado muy simple que se llama el single burst, que voy a explicar rápidamente. Ok. Y entonces la idea va a ser de cachar entonces, en función de este modelado en donde a qué redshift corresponde más. Entonces aquí lo que acabo de decir en el vacío, porque me gusta hablar en el vacío, está libre, cuando tengo la lámina preparada para explicarlo bien. Aquí vemos entonces por un modelado que se llama, que viene aquí, es un modelado muy famoso, que empieza a ser un poquito antiguo, entonces hay varios, hay versiones más recientes, pero vamos a usar lo que viene de Bruce Ural en Charlotte. Entonces, Bruce Ural, que es un investigador, no me recuerdo si es argentino, de hecho, perdona, no sé si es de Chile o de Argentina, pero que trabaja en México. Entonces, alguien está en Michoacán, si entendí bien, y de memoria, Bruce Ural está en Morelia, de memoria. Entonces, si quieres ir a verlo, es un muy buen científico que trabaja sobre estas cosas. Y con Charlotte, Stéphane Charlotte, que está en París. Y entonces hicieron este modelado en donde si tú dices cuál es la composición en estrellas en función de la masa de las estrellas que hay adentro, el tipo de metalicidad, entonces a saber el tipo de elementos químicos, si hay más o menos
de hidrógeno o de helio o de elementos. Entonces, en astrofísica, en cosmología, metales que no es hidrógeno en general. Depende, hay veces es lo que no es helio. Entonces, un metal en astrofísica y cosmología es todo menos hidrógeno y hay veces menos helio. Y entonces, en función de estas cosas, se puede entonces modelar el espectro individual de cada estrella en función de su edad, entonces en función de su avance en su ciclo de combustión del hidrógeno, del helio, usando el ciclo CO. Y entonces, en función de eso, tener la predicción en función de su edad. Entonces, si yo puedo decir a este código, yo necesito de ver tantas galaxias de tal masa, con tal metalicidad, con tal edad, entonces me va a hacer la suma de todo eso y darme el espectro final. Sí, alguien quiere hablar, creo. ¿No? ¿No hay una pregunta? Ok, no, aluciné, perdona. Puede ser que es alguien que quiso decir que Croacia y España son a 3-3 y que están perdiendo un super partido, perdón. La cosa es que, la cosa entonces es que tenemos un moderador, entonces vamos a ver que en este caso es un moderador donde yo dije al código, tú vas a formarme todas las estrellas a un momento, entonces se llama single burst. Vamos a ver que hay veces por muchas veces por las galaxias elípticas sigue una buena aproximación. Por el SST, por los redshifts muy altos no es una buena aproximación, pero por los redshifts bajo de 1 es bastante una buena aproximación. De decir que finalmente todas las estrellas se forman al mismo tiempo, single burst, a un redshift un formation redshift, entonces un redshift de formación a una edad particular, y le voy a decir por esta edad, este momento, en función del redshift que voy a ser interesado, va a poder calcular la edad de cada de las estrellas adentro y hacer evolucionar el espectro y darme la cosa. Aquí las líneas son 3 colores, usando, en realidad puedo sacar 4 colores, y ustedes van a sacar 4 colores con este modelador, porque tenemos 5 bandas, entonces de 5 bandas podemos hacer 4 colores independientes. Y entonces podemos tener el modelado de este por asumiendo que todas las estrellas se formaron a un momento, un formation redshift, como un single burst, diciendo que uso una initial mass function que está explícita, que se explica en la nota que se llama la de Chabrier, pero no tenemos tiempo de entrar en eso. La persona que trabaja sobre las evoluciones de galaxias sabe perfectamente de qué estoy hablando. Lo siento por vosotros, pero hay literatura y se explica adentro de la nota. Y entonces, con este modelado puedo saber entonces cómo evoluciona el espectro a cada momento, a cada redshift. Entonces, soy capaz de generar las magnitudes que debería observar. Bueno, van a ver en la nota que también está explicado cómo se obtiene la magnitud, no solamente el espectro. Después hay que hacer evolucionar este espectro que nos da para aplicar la expansión del universo entre la galaxia y nosotros. Entonces está explicado de cómo se hace evolucionar para finalmente convolucionar el espectro recibido, que se llama el espectro borométrico. Es el espectro en donde no hay límite en gamma espectral, entonces es el espectro teórico perfecto, y convolucionarlo con entonces las bandas y obtener las magnitudes que debería observar y después de poder generar los colores. Ok. Y entonces ahorita punto final, casi terminamos, ¿no? Punto final, ¿qué me da los datos? Observo una galaxia y una galaxia voy a observar sus magnitudes y entonces voy a hacer diferencia entre estas magnitudes y voy a obtener, por ejemplo aquí, 3 puntos, que son 3 colores, y asociado 3 errores que dependen de los errores de medidas de las magnitudes que se usan, obviamente, para hacer el color. Tengo aquí, por ejemplo, 3 puntos aquí que vienen realmente de data, de hecho, y por una galaxia. Y entonces, ¿cuál es la idea ahorita del photometric redshift? Es de tomar estos 3 puntos, sabiendo que obviamente, no sé por qué no pasó los colores, lo había puesto en color. El de arriba es en negro, entonces es realmente por el color G menos I. La del centro debería ser en rojo, que corresponde a G menos R. Y la de abajo es la azul, que es la medida de R menos I.
¿Ok? Y entonces la idea es que tengo este modelado que está atrás con los 3 colores en función del redshift. Y la idea es de encontrar a qué redshift voy a tener el mejor ajuste. Y entonces aquí es una animación en donde se ve un poquito qué va a hacer la máquina y finalmente, boom, encontrar el redshift que mejor ajusta. Y entonces para hacer eso, sabiendo que los errores individuales sobre la observación de las magnitudes cuando no estamos al límite de detección son básicamente gaussianas, el error del color es la suma, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los errores, que es también un error gaussiano. Y entonces las barras de errores que ven aquí son como la standard deviation de una gaussiana. Y cuando tenemos errores gaussianas, el mejor estimador que tenemos para hacer un ajuste se llama el chi-square. Entonces hay una nota también de chi-square, sobre la cual voy a revenir mucho más el jueves, cuando vamos a hablar el jueves, pero que entonces es la manera más usada todavía en el mundo para hacer un mejor ajuste entre datos y un modelado. Cuidado, van a ver en la nota, eso tiene sentido únicamente si los errores de la asociada a los datos son gaussianos. Y entonces lo que hicimos con Mariana hace años es de hacer un cálculo que no se encuentra tanto en la literatura. No digo que no lo inventamos, pero solamente no se publica porque es muy ineficiente en comparación de una otra manera. Pero esta manera de hacer demostración del chi-square que está en la nota que van a tener, muestra de una manera muy pedestre cómo se construye el chi-square haciendo la suma de probabilidad al cuadrado de una gaussiana. Y entonces van a entender, normalmente debería fijarse por la vida, que la manera que se construye el valor teórico del chi-square se hace con suma de gaussianas al cuadrado. Entonces, si no son errores gaussianos, nunca jamás podrían usar el chi-square. Lo digo porque lo vi varias veces como referee, gentes que te usan, boom, usamos el chi-square y tú estás, y la primera pregunta, pero no me hablaste de tus errores, no tengo idea y yo no creo que deberían ser gaussianas, entonces tendrás que demostrármelo en este caso, porque si no, tus resultados no van a tener sentido. Insisto porque es algo que es muy común, ¿no? Muy común, porque el chi-square se usa mucho y pocas personas en realidad saben exactamente cómo se demuestra y entonces hay veces, ya, puedo usarlo y ni modo. Cuidado, ojo con eso. Si no, son métodos de likelihood sin la sumación, sin assumption que es una gaussiana y se puede hacer muy bien el trabajo con estadística bayesiana. Ok, eso es el punto y termino con este. Vamos a terminar haciendo lo que no dije, perdona, aquí, es que también lo que van a hacer es usar el chi-square para encontrar el mejor ajuste entonces del redshift que corresponde mejor, lo que se va a llamar photometric redshift. Es eso, el photometric redshift. Es el mejor ajuste en redshift usando el modelado fotométrico. Entonces espero que ahorita tenga sentido qué significa photometric redshift. Espero que ahorita también ven que este método es model dependiente y también depende de pocos puntos con errores que pueden ser grandes a veces. Y entonces, por definición, este redshift es mucho menos bueno que un spectroscopic redshift. Entonces, espero que para tú, Alexander, ahorita es bastante claro de, obviamente, ver las líneas de absorción y emisión en un espectro súper limpio y de tener una precisión al Angstrom y tener esta cosa, bueno, tú puedes imaginar que el espectroscópico te da una precisión increíble en comparación. Y de hecho, van a aprender una vez que encontraron el mejor ajuste, entonces de ver que el chi-square que encontraron es bastante bueno, de hacer el método de delta chi-square, que vamos a hablar también el jueves, pero hago un spoil porque eso también está muy mal usado. Muy mal usado. No, las grandes que publican y todo eso, al fin es bien usado, pero es que hay mucha confusión en general. El chi-square, por los que saben un poquito de estadística bayesiana, es muy relacionado a la likelihood. De hecho, cuando el error es gaussiano, se dice, y es correcto,
que la likelihood asociada es exponencial de menos chi-square sobre 2. Y eso es totalmente correcto. Entonces, por eso hay mucha confusión, porque el chi-square es un objeto frecuentista y que además se puede poner en la likelihood, que normalmente es un objeto bayesiano, pero es totalmente correcto decir que la likelihood de algo de una medida en donde los errores son gaussianas, la likelihood es una gaussiana y que es exactamente exponencial de menos chi-square sobre 2. No vamos a ir más adelante de eso, pero es importante. Y cuando hacemos el delta chi-square, lo que hacemos es, una vez que vimos que el chi-square que medimos para mejorar ajuste entra en la distribución teórica del chi-square por este número de grado de libertad que estoy observando, entonces una vez que me asegure que es correcto, puedo decir que mi mejor ajuste tiene sentido, entonces tengo el photometric redshift asociado, y voy a pasar ahorita a un paso más, voy a quitar la información de qué fue mi mejor ajuste en términos de chi-square, me voy a concentrar sobre cuando ahorita me muevo alrededor de este mejor ajuste, cómo evoluciona el valor del chi-square. Entonces, porque sustraemos el valor del chi-square mínimo al chi-square y que vemos solamente cómo evoluciona, de manera natural hablamos de delta de chi-square, pero la gran confusión aquí es que el delta chi-square no es asociado a la likelihood, está asociado a la posterior. Y aquí viene toda la cosa fundamental, está escrito en la nota, pero prefiero decirlo porque es muy difícil en realidad. Es que el chi-square estamos haciendo la suma de los errores al cuadrado, en donde los errores son de los datos. Cuando pasamos al delta chi-square, estamos pasando a la posterior y los errores le vamos a propagar sobre los parámetros del modelado. Por eso el número de grado de libertad va a cambiar y la interpretación cambia totalmente. Ok, eso es el spoil, pero es importante. Para terminar, el tercer objeto importante de estadística que van a ver es la Fisher Matrix. Entonces, ahorita ven que los puntos que acabo de hacer cambiaron. Es normal, porque lo que puedo hacer si tengo un modelado es decir, voy a generar datos ficticios y puedo generar, por ejemplo, una galaxia a la cual, eso va a tener más sentido para ustedes después de la nota, que tiene una masa estelar dada, por ejemplo, 10 a las 10 masas solares. Voy a generar las magnitudes asociadas teóricas de estos objetos, de este objeto, y voy a poder, en función de las características de un sondeo futuro, poder asociar qué se deberían ser los errores de observación por tal tipo de magnitud. Y entonces puedo modelar colores y errores que deberían ser observados por este sondeo futuro. Y entonces, obviamente, aquí ven que los puntos corresponden exactamente a posiciones de la teoría. Es normal porque lo generé tal que. Entonces, aquí generé realmente una galaxia Z igual a 0.6 con mi modelado. Entonces, obviamente, los tres colores que estoy viendo aquí son exactamente al nivel de los valores teóricos. Pero aquí viene el punto, es que lo que me interesa aquí no es de saber cómo voy a hacer mejor ajuste. No, lo que me interesa es de saber el delta chi-square, a saber cómo, en función de los errores de observación por este sondeo futuro, voy a hacer evolucionar esta cubeta de chi-square en top del mejor chi-square, y eso voy a poder calcularlo con una aproximación de derivada segunda, y estas derivadas segundas son finalmente nada más que la Fisher Matrix. Y entonces la Fisher Matrix va a hacer eso y nos va a decir finalmente, en función de un modelado y de errores de observación, va a poder propagar, gracias a estas derivadas segundas, el error sobre los parámetros que voy a observar. Y en nuestro caso, los parámetros van a ser el redshift fotométrico y el otro, el formation redshift del modelado que usamos. Y vamos a poder propagar el error sobre eso en función de las características del sondeo. Y entonces eso sería el punto final del proyecto, de haber integrado toda esta información. Van a ver que las notas son grandes, hay mucha información y normalmente deberían aprender muchísimo en este proyecto. Nada de Machine Learning, yo no tengo nada contra el Machine Learning, me encanta, pero
que va a ser con las herramientas de base que, la verdad, entenderlas es fundamental para ir más adelante en Machine Learning porque es estadística de más alto nivel y entonces mejor entender la de base antes de ir más adelante. Y entonces, por eso recomiendo a todo el mundo de hacer y los proyectos de Machine Learning también, porque es súper interesante. Entonces, eso fue la presentación. No sé si hay pregunta sobre eso. Entonces, lo que voy a hacer es enseñarlos el GitHub. Entonces, en el GitHub de Max, ok, porque no estoy en el buen link, perdona. Ok. Sí, ok, boom. Ok. Seriosamente, quiero subir el video. Perdón. Ok, entonces realmente recibieron un correo con las informaciones de Max y adentro había el GitHub. Y adentro del GitHub, aquí hay un proyecto que se llama Photosy Fromanto, es nuestro proyecto. Y entonces, si dan clic aquí, van a tener varias cosas. Van a tener primero una nota que les permite de ayudar de instalar Anaconda y Python y las paqueterías, si lo requieren, por todos los sistemas operativos. Y entonces pueden seguir eso y van a tenerlo. Si prefieren usar algo en línea tipo Google, ¿cómo se llama? Google Collaboratory o usar las cosas de notebook en línea, existen varias cosas ahorita, no hay problema, solamente van a tener que cargar los datos que son en magnitud BC03, que es el modelado. Entonces aquí van a ver, y eso va a ser la primera tarea que van a tener que hacer, van a tener que leer estos datos y jugar con datos reales de SDSS. Y entonces van a poder ver cómo se comparan las magnitudes, colores con el modelado. Y la cosa es que van a tener que cargarlo y usar el notebook que está aquí. Eso no debería verse bien en el GitHub, depende. Sí, se va a ver bien. Aquí hay un Jupyter Notebook en donde hay los ejemplos que van a necesitar para que no pierdan demasiado tiempo a buscar eso, como se pide, por ejemplo, aquí, en los datos de SDSS, adentro de un círculo de radio de 50 arcminutos, todas las galaxias y estrellas, en realidad, que galaxias elípticas, normalmente, que son type 3, y de obtener, entonces, sus magnitudes en las 5 bandas y los errores asociados, su tipo, que vale 3 o 6 en función de si es estrella y galaxia, está escrito después. De hecho, no sé por qué puse uno que había un error, pero ok. Y que tiene también su spectroscopic redshift, porque SDSS en realidad ha hecho durante los 20 años también una parte de sondeo dedicado a la espectroscopia. Entonces, muchos objetos que fueron observados por la parte que se llama BOS o IBOS tienen también espectros asociados. Y entonces tenemos el spectroscopic redshift asociado. Entonces aquí es lo que hace este notebook, es de pedir en un círculo a una posición dada, pide todos los objetos que tienen también un espectro asociado. Y entonces con un redshift espectroscópico asociado. Entonces gracias a eso, ¿qué? Vamos a tener todos estos objetos con todos los colores observados y bla, 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 y bla, bla, bla. Y vamos a poder entonces aplicar el modelado, escoger un modelado con las líneas que acabamos de ver y que ustedes van a generar un estimador de chi-square para obtener el mejor ajuste en Z. Entonces, generar un photometric redshift. También de aplicar el delta chi-square para tener el error asociado a este photometric redshift medido. Y comparar entonces con el spectroscopic redshift que fue medido por estos objetos y de ver a qué punto va a ser bien o no. Oleg. Bueno, tengo una pregunta viendo el notebook. ¿Usas tú una librería astroquery.sdss? ¿Esa se puede descargar usando pip, conda o tienes que ir al... No, con pip se instala perfectamente. Okay. Entonces, por eso, por los que quieren usar el Python en su
en su compu, recomiendo mucho, hasta si tienen Python ahorita instalado, si quieren aprovechar este momento para instalar con Anaconda, y porque Anaconda tiene dos métodos integrados de manejo de paquetería que maneja toda la compatibilidad y que maneja las versiones, que son en realidad entonces pip y conda, conda install o pip install, que permite entonces de instalar la gran mayoría de las paqueterías Python sin tener que preocuparse de toda la problemática. Y todo lo que está aquí, AstroPy, AstroQuery, NumPy, son adentro de pip o de conda, de hecho, pero pip más en general. Entonces, si hacen pip install AstroQuery, pip install AstroPy, se va a instalar, punto. Entonces, les recomiendo esta versión. Ok, creo que ya con eso contestó a tu pregunta. Y son pocas paqueterías. En realidad, hasta AstroPy no se requeriría exactamente, pero es mejor porque AstroQuery usa las unidades, se recuerdan de la clase que acaba de dar David, donde hablaba que Pandas no usa las unidades, todo eso. Bueno, de hecho, la gran mayoría de las cosas no usan las unidades. AstroPy maneja las unidades, AstroQuery maneja las unidades, y en realidad van a ver que por eso es útil de usar AstroPy para dar las coordenadas a AstroQuery, porque AstroQuery es una paquetería de astrofísica que en particular maneja los datos de SDSS, y entonces él va a buscar en la base de datos de SDSS hoy todos los datos que tiene con las especificaciones que pusimos. Entonces, este tipo de código pueden usarlo para cualquier cosa, para usar los datos de SDSS. En realidad, funciona por WISE, funciona por otros sondeos. Entonces, yo es algo que usaba AstroQuery antes, de hecho, que existía Python. Enfin, sí existía, pero no estaba popular. Pero había este tipo de cosas por IDL o por C o por ese tipo de cosas. Menos amigable, pero ok, hay eso. Entonces, es algo que pueden usar en su vida de todos los días de trabajo, que va a ser muy útil también. Y también se muestra entonces las cosas de tipos y se muestra cómo se lee adentro de ese objeto. Vamos a cargar dentro de un objeto que se llama pH todos los datos, entonces todo va a ser cargado a algo que se llama pH, y hace el pH entre crochete, dos puntos, digo solamente que quiero todo que hay adentro, otros dos crochetes, un nombre que va a ser un nombre de los que aparecen aquí. Entonces, son los subcampos, por lo cual me va a dar los valores. Entonces, si pongo pH, crochete, dos puntos, crochete, model Magoo, me va a dar todos los valores. Me va a dar un arreglo que tiene el número de elementos, que es el número de objetos que había en el campo, y me va a dar los magnitud asociados. Si pongo la misma cosa con R, por error, me va a dar los errores asociados. Entonces, puedo hacer eso por todos y construir mis arreglos para tener todos los valores de magnitud y errores en cada banda. Ok, entonces eso es la parte del notebook, y la cosa que les va a interesar en particular hoy y que les va a tomar gran parte del tiempo, pues el proyecto hasta el jueves, es esta nota que escribimos, en donde hay una recapitulación desde la parte de cosmología de base, las distancias, y para llegar en realidad hasta lo que nos interesa, cómo evoluciona el espectro en función del redshift, cómo influye la distancia de luminosidad, de ver la definición de las magnitudes, de los colores, de ver un poquito sobre SDSS, pero de ver en particular la parte de SED, Spectral Energy Density, que son los espectros teóricos que vienen del modelado de Bourgeois y Charlotte. No sé por qué me queda un What is a Galaxy, olviden. No sé por qué, pero ya. Y entonces hay después de explicación que para hacer una SED se requiere de asumir una historia de formación de estrellas, qué son las masas, qué tipo de estrellas se forman, y entonces toda esta problemática de la Star Formation History, de la Initial Mass Function, es qué tipo de estrellas, y después de ver cómo se convierte esta cosa en los espectros, cómo se convierte después en magnitud asociada por
un sondeo dado. Y aquí se ve, aquí, por ejemplo, cómo evolucionan los espectros de composición de estrellas en función de la edad. Y vemos la aparición, por ejemplo, del 4000 Angstrom Break, que es la serie de Balmer, que vemos aparecer, entonces, cuando la evolución de las estrellas empezó a ir afuera al fin de su secuencia principal y después en la parte roja. Y entonces, después, cómo se expresan los errores de las magnitudes. Y aquí, esta parte, el error en magnitudes, aquí hay el desarrollo que explica cómo por las características que son dadas en el proyecto, se puede deducir los errores teóricos que deberían ser asociados a una magnitud observada de una galaxia por un sondeo futuro. Entonces, normalmente aquí hay básicamente toda la información y aquí la comparación de este modelado con las observaciones reales de errores en función de la magnitud observada. Y ya. Y para terminar, la parte que explica la parte de FOTOSI, la parte de Fisher Matrix Analysis, esos son lo que van a hacer. Entonces, aquí es la parte practice. Entonces, hay las 3 sesiones. La parte de hoy, que es mucho de leer la nota, que es de leer los datos usando el notebook que acabo de enseñar, de leer los datos del modelado que son en la carpeta magnitud BC03, de leer estas cosas y entonces de poder jugar con eso. Entonces, es bastante simple. Pero obviamente es simple cuando se sabe cómo hacer y no es simple cuando todavía no se hizo. Y entonces la idea de hoy va a ser un poquito solamente de jugar con estas cosas. Antes de llegar, una vez que tienen bien instalado todo, que leyeron la nota, pues entendieron bastante qué es esta cosa de modelado, qué es el FOTOSI, entonces en su esencia. Vamos a poder desde jueves jugar más sobre la parte de determinar el FOTOSI aplicando el Chi-square, el detect Chi-square para asociar los errores, ver método también un poquito más complejo para mejorar el estimado. Vamos a ver que hay muchos outliers, entonces hay 2 métodos simples para quitar outliers. Van a jugar cambiando el modelo asociado. En nuestro caso es solamente modificar el redshift a lo cual se formaron todas las estrellas adentro de nuestra galaxia. Obviamente, cuando quieres hacer este trabajo por realmente en una colaboración, tienes que tomar en cuenta una star formation rate sobre todo un espacio de tiempo, pero eso complejifica mucho para hoy y no funcionaría en sus máquinas, entonces no es la idea. Y no cambiaría nada a la comparación, entonces por eso está reducido al modelado single burst, que es más que suficiente para entender. Y entonces la última sesión que va a ser de aplicar, van a ver, y vamos a hablar obviamente antes, que cuando, por ejemplo, el SST hace 10 años estaba prometiendo que en el futuro va a haber con tal características, una información que da en particular es cuál va a ser su limiting flux o su limiting magnitud a 10 sigma, entonces 10 veces arriba del ruido. Y entonces vamos a ver, y gracias a lo que había escrito en la nota en el capítulo 9, se puede construir en función de eso qué es el error que va a ser asociado a la observación de una galaxia de tal tipo con tal magnitud y bla, bla, bla. Y entonces van a aplicar el análisis de Fisher para obtener la proyección en el futuro de cómo, asumiendo un modelado de SCD, entonces un tipo de Bose-Charlotte 03, pero en el futuro pueden hacerlo con lo que quieren, Maraston o otro tipo de modelado, y de entonces asumir en función de estas características qué van a ser típicamente los errores observados por una galaxia de tal luminosidad, a tal redshift, y entonces de poder deducir qué van a ser en primera aproximación, la de Fisher, que debería ser el error en la estimación del FOTOSI. Y van a hacerlo por dos tipos de características y de comparar entonces qué es el error que esperan por el mismo tipo de galaxia, misma masa, misma luminosidad a un mismo redshift, y de ver cómo el error en FOTOSI esperado debería decrecer mientras la característica es mejor por el sondeo futuro. Ok. Eso
es la nota principal por este proyecto. Hay un poquito más después para ayudarles si se requiere para la parte de parámetros cosmológicos. Solamente por los que quieren avanzar un poco, hay también la nota de chi-square que está aquí, en donde entonces no se requiere entender todo, pero se requiere de ver cómo se calcula rápidamente. Entonces obviamente no hay necesidad de saber hacer eso, pero aquí hay la construcción paso a paso para llegar a esta fórmula, la 57, que parece mágica cuando empiezas a hacer estadísticas, pero ¿cómo, de dónde sale eso? Es la suma de gaussianas al cuadrado. Punto. Y entonces tienen todo el cálculo que está hecho para llegar a esta cosa y van a entender que la ley de probabilidad teórica por una suma de gaussiana al cuadrado se escribe así si tengo un número k de gaussianas que estoy sumando. Y entonces, un poquito sobre el delta chi-square y la Fisher matrix, para entender de dónde viene. Obviamente, otra vez, en realidad van a usar solamente los resultados finales, pero ni modo, importante saber de dónde viene. A eso sirve la escuela. Y entonces, de llegar a la forma de la Fisher matrix. Por los que quieren intentar hacer el cálculo de la Fisher matrix sin leer la tercera nota, yo les recomiendo intentar al menos de hacerlo. Probablemente no va a poder, pero van a pensar qué sería la idea de hacer, y después, una vez de pasar un poquito de tiempo, pueden leer la nota Fisher Photo-Z, en donde les hicimos el desarrollo para obtener las formas para terminar. Y entonces la última parte, la tercera parte, va a ser de aplicar estas fórmulas sobre el modelado y observaciones teóricas generadas por el modelado, y de ser capaz entonces de calcular la Fisher matrix y al fin de calcular este elemento que es finalmente el error sobre el photometric redshift asociado a un sondeo futuro que tiene tal características por una galaxia de una magnitud esperada de observación. Ok, entonces aquí todo es el material que de cualquier forma es suyo, entonces tienen derecho de usarlo obviamente. Y entonces hay todo aquí. Todo está aquí, el notebook y también obviamente el modelado. Entonces van a leer por un redshift, entonces está escrito en la nota, pero solamente antes de dejarlos. Cuando se escribe aquí couleur, pero es en francés, pero son los colores, en realidad son las magnitudes por bandas. Olvidan lo que está escrito aquí, es una convención mía que no tiene que ver. Y entonces lo que es importante para ustedes es el ZF, redshift deformation, igual a 5 o igual a 4.5, 4.0, 3.5, 3. Y aquí es asumir a qué momento en la historia del universo, boom, se formaron las estrellas adentro de esta galaxia. Y entonces van a jugar, aquí hay varios, van a poder jugar por la parte de ajuste, pueden cambiar el modelado y de ver cómo les cambian el ajuste, o de tomar directamente un espacio a 2 dimensiones donde varían el redshift fotométrico y el redshift de formación, y de ver en un espacio a 2 dimensiones cuál es el mejor ajuste. Debería mejorar en realidad la determinación del Photo-Z. De hecho, es una cuestión avanzada dentro del segundo bloque. Entonces, por lo que quieren hacerlo, le recomiendo. Y también, para la Fisher matrix, como fue el spoil rápido, vamos a tener que calcular derivadas del modelado al respecto del redshift y al respecto del redshift de formación. Y entonces, obviamente, van a tener que leer varios archivos para hacer estas derivadas. Ok, ya terminé por mi parte. No sé si hay preguntas después de todo eso. Estaba mucha información, pero porque la escuela, vamos a reempezar nuestro proyecto el jueves, creo que estaba importante por los que quieren avanzar solo de tener la información completa. Pero vamos a regresar jueves sobre la parte delta chi-square, con una pequeña presentación de algunas láminas que explica de manera más visual las cosas que van a hacer. Y también por la Fisher matrix, algunas láminas el viernes para explicar un poquito más detalle.
no hay preguntas. Todo fue muy claro o nada fue claro. Los dos son posibles. Ok, es mucha información, ¿no? Pero la cosa es que todo son las notas. La idea fue de dar entonces todo escrito para que puedan entonces avanzar a su velocidad y obviamente en Slack se puede preguntar. Vamos a organizar un canal donde están, entonces probablemente vamos a hacer un canal general del proyecto donde todo el mundo va a hacer y los que quieran preguntar pueden preguntar allá. Para ayudar también a algunas láminas que podría preparar por la próxima sesión para contestar a estas preguntas también. Ok. Bueno, entonces no sé si no tienen pregunta. Les voy a dejar, veo que en el chat, Oleg puso un hashtag Fotosí, entonces significa que eso, si entiendo bien, es un canal, es el canal que va a ser adentro. Ok, perfecto. Entonces, lo que escribió Oleg, Project Fotosí, es el canal en Slack. Slack es muy útil, en particular cuando no estamos en vivo, porque pueden ustedes, entre ustedes también interactuar. Y entonces preguntar, ¿no? Y todo el mundo puede ver. Entonces, no sean tímidos, no hay mala pregunta. Pero diles que todos se inscriban, si no, no van a recibir los... Sí, obviamente. Todos los que estén interesados. Entonces, por favor, inscríbense a este canal de Slack para poder entonces participar a estas discusiones y preguntar. Y yo no voy a hacer 100% de mi tiempo en el Slack, pero en general lo veo varias veces en el día y contesto desde que veo. Y entonces con eso puedo ayudarlos. Entonces ya no hay duda más. No, perdona, te escucho muy bajo. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Hola? Sí. Sí, perdón. Es que no sé dónde se levanta la manita. Okay. Pero nada más en una como pregunta veía los últimos archivos que decía sobre magnitudes y de los colores. ¿Hay 40 o 40 valores? O sea, perdón. ¿Tú dices adentro? Como magnitud. Sí. No son muchas, no me recuerdo el número. No, pero me refiero... Son 5 magnitud y una columna de redshift. Ya, no me refiero que, por ejemplo, en la primera, ¿no? Línea 9 y la siguiente línea, o sea, el valor es 44. Sí. ¿De magnitud? Sí, esas son las magnitudes. Entonces, la cosa que es importante aquí, no lo dije, es importante, está escrito en la nota, pero voy a decirlo porque sí, no dije eso. Pero las magnitudes que son aquí son por una galaxia de una masa solar. Parece ridículo, ¿no? Pero es una buena normalización por 2 razones. Significa que ahorita, si tú tienes una masa estelar, tú quieres, yo te digo, ¿qué sería si en una galaxia sigue exactamente la SED, entonces la distribución espectral del modelado teórico? Entonces, si tenía una masa estelar de una masa estelar a z igual a 0.04, esos son los valores que voy a observar. Pero ahorita si quiero hacerlo por cualquier masa estelar, básicamente, solamente se necesita de multiplicar el flujo. Y antes está explicado en la nota cómo se convierte en magnitud. La magnitud es menos 2.5 log 10 del flujo sobre el flujo de referencia. Y entonces hay una fórmula muy simple para directamente poner la masa estelar adentro, que nos permite directamente de esa modificación. En realidad, aplicar un menos 2.5, más 2.5 veces la masa estelar, te va a dar directamente la manera que evolucionan las magnitudes por una masa estelar dada. Y entonces, por eso los valores aquí de magnitud son gigantescas. Vemos aquí es 44, 45, es gigantesco. 45 en magnitud significa que es 25 órdenes de magnitud más débil que la límite de detección de un telescopio bastante bueno. Estamos muy lejos, pero
por suerte, la mayoría del tiempo, las galaxias no tienen una masa de una masa estelar. Tienen 10 a la 10, y entonces va, este factor 25 va más 2.5 veces la 10 a las 10, es 25, y entonces te permite detener la magnitud en algo que se observa. ¿Es más claro ahorita? Sí, con razón. Ok, sí, me perfecto. gustó mucho la magnitud. Gracias. Ok, y por eso la cosa es que, como te escribe en la nota, hay una pequeña demostración muy rápida que en realidad el color de una galaxia es independiente de su masa estelar, porque finalmente las masas estelares se van a quitar en la fórmula. Cuando hacemos la sustracción de dos magnitudes, vamos a tener la división de los flujos, y los flujos por una masa estelar es la masa estelar veces el flujo por una masa estelar. Entonces, la masa estelar aparece las dos veces y se quitan. Por eso se dan las cosas con una masa estelar, porque permite de hacer el color igual y permite después de hacer la magnitud que debería ser por la masa estelar que quieren de manera muy simple. ¿Hay otra pregunta? Bueno, hablé muchísimo esta vez porque había muchas cosas que presentar e introducir. Soy parlanchín, entonces no puedo permitir que no voy a hablar mucho la próxima vez, pero normalmente la próxima vez va a ser más dedicado a solucionar problemática que han tenido hasta jueves, que no habíamos contestado, o que sí habíamos contestado en el Slack, pero que queremos presentar a todos, y de ser más prácticos sobre la parte de chi-square, de chi-square. Vamos a ir más en la parte útil, esperando que ustedes van a tener el tiempo de leer un poquito la nota también de chi-square, sin entender los cálculos, todo, porque no tiene sentido de necesariamente de hacerlo, pero de entender bien a qué resultado vamos y qué significa finalmente tener un chi-square por n grados de libertad, tener una forma de probabilidad esperada, y entonces de entender un poquito qué significa eso. ¿Ok? Entonces voy a regresar aquí. Es que siempre me pierdo. Entonces voy a dejar de compartir. Y entonces voy a dejar también el recording.